Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Comic Cueva y ya estamos listos para hacer un review, en esta ocasión de una película que acabamos de ver. Y es que en ocasiones veo animes con mi esposa, en ocasiones veo animes por mi cuenta, o series por mi cuenta, o series con mi esposa, o series en familia. Y a veces hay series que veo que mi hijo tiene ganas de ver que me sugiere, ¿no? Una que le hacía cosquillita a él desde que vio el tráiler en el cine, pero que no habíamos tenido oportunidad de ver porque luego hay veces que se empalman las películas. Y pues la verdad que no se me antojó a mí demasiado verla. Fue la película que se llamaba If, o también le ponen Imaginary Friends, o aquí le pusieron en español Amigos Imaginarios, ¿no? Esta película me parece que es del año 2024, creo yo, de 2024 2023, creo que 2024, y está estelarizada por nuestro buen amigo Deadpool, Ryan Reynolds. Y pues la película, pues miren, dejen primero les digo, ¿no? Que la razón principal de que yo en su momento, yo creo que una gran mayoría de personas no le entrara a esta película, era que desde el tráiler nos planteaba una historia en donde se nos mostraba un mundo en donde los niños tienen amigos imaginarios. Y estos amigos imaginarios, de repente en algún punto son olvidados o son abandonados por sus dueños, y entonces todos se juntan en un emplazamiento en donde donde los protagonistas de nuestra película les ayudan a encontrar una nueva casa, un nuevo amigo con el cual estar, ¿no? Entonces, pues desde ese momento, yo dije, híjole, es que pues esto es prácticamente una calca de la trama de Mansión Foster para amigos imaginarios que saliera en Cartoon Network, que fue una serie lo suficientemente conocida. De hecho, ahí estuvieron trabajando en ella Dave McCracken y Gendy Tartakovsky. Entonces, pues, que son dos íconos de la animación. Entonces, pues la verdad es que pues no pude ignorar las similitudes y dije, híjole, es que esto se ve demasiado igual. Y luego el protagonista se llama Blue, como el protagonista de Mansión Foster para amigos imaginarios, y tiene un aspecto que recuerda demasiado a un personaje de Mansión Foster que se llama Eduardo, y también al personaje de Disney de Sully, ¿no? De Monster Inc. Entonces, pues no, la neta es que yo sí dije, no, pues es que esto sí se ve demasiado igual. O sea, daba la sensación de que Paramount, que son los que hicieron la película, estaban queriendo hacer su propia versión de Mansión Foster para amigos imaginarios y que no quisieron pagar las regalías. Que yo no sé por qué, porque la verdad es que la película barata no fue. Contra los efectos visuales que usan para la película son buenos. No voy a decir excelentes, pero son buenos. Y la neta, el tener a Ryan Reynolds en la película, y creo que también tienen a Steve Carell ahí haciendo el papel de uno de los amigos imaginarios, pues la neta sí es una lana, ¿no? Tener ese tipo de actores en la película. Entonces, pues la verdad es que para todo lo que se gastaron, yo le hubiera pagado los derechos a Warner y hubiera adaptado Mansión Foster, porque de hecho el guión es bueno, pues nada más con que cambiaras el nombre de los personajes y ligeramente los diseños, ya tienes una película de Mansión Foster, y yo creo que hubiera pegado mucho más. ¿Qué es lo que creo? Que pues aquí sí no quisieron pagar ningún tipo de derechos, quisieron ellos crear su propio concepto aparte, pero yo creo que cuando vas a crear un concepto aparte sí tienes que cambiarle lo suficiente para que no se vea tan parecido a otra cosa, y no sea esto un obstáculo, ¿no? Voy a poner ejemplos, ¿no? De estas situaciones. Si es que, por ejemplo, en algún momento yo llegué a ver Dexter, el laboratorio de Dexter, y se me hizo una muy buena serie. Años después salió Nickelodeon Jimmy Neutron, el niño genio, que era básicamente lo mismo, pero fue lo suficientemente diferente, tanto la animación como la personalidad del personaje, como los amigos que lo rodeaban, el concepto en general de la serie, como para que se vieran lo suficientemente diferentes y ambas series pudieran casi incluso en algún punto de la historia hasta coexistir, ¿no? Que salía Dexter en Cartoon Network y salía Jimmy Neutron en Nickelodeon, y podían existir, ¿no? Actualmente lo mismo pasa, ¿no? Puedes ver a Dexter en Max, y puedes ver a Jimmy Neutron en Pluto TV o Paramount Plus, y pues pueden subsistir ambos con su respectiva éxito, ¿no? Pero luego salió una serie de Cartoon Network que se llamaba Johnny Test, que también se trataba de un niño que tenía unas hermanas genios y que tenía aventuras, y la neta es que cuando ya salió Johnny Test
sí recordaba demasiado a Dexter, sí recordaba demasiado a Jimmy Neutron, pues hacía una especie de fusión entre Jimmy Neutron y Dexter y un poquito de Johnny Bravo, y pues la neta es que sí, Johnny Test ya pasó ya un poquito sin pena ni gloria. Y así como eso ha habido muchos conceptos, ¿no? En donde a veces no se separan tanto del concepto original que están tomando como base, y pues eso les pega, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, yo conozco una serie que me gustaba mucho de chavito que se llamaba Samurai Troopers. Aquí en América porque también le llamaron Samurai Warriors, que la neta estaba chida, pero como era una serie de chicos que salvaban al mundo y usaban armaduras para ello, tenían este poder de ki y aparte tenían superpoderes y las armaduras se convertían en un objeto, pues obviamente hacía demasiada referencia a los Caballeros del Zodíaco. Entonces, aunque debo decir que Samurai Troopers no es igual a Caballeros del Zodíaco y una vez que la ves te das cuenta que es una buena serie, la neta es que mucha gente nunca le dio la entrada a Samurai Troopers precisamente porque era demasiado parecida de arranque a Caballeros del Zodíaco. Entonces, cuando el concepto es tan similar de arranque, pues mucha gente literalmente a veces simplemente se cierra, ¿no? Se cierra y no quiere dar esas oportunidades, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue el caso aquí con Amigos Imaginarios, porque realmente sí se parece mucho, tiene mucho este concepto de Mansión Foster, entonces es difícil pues intentar ignorar lo obvio, ¿no? Yo diría que toma cosas de Mansión Foster, toma algunas cosas de Toy Story, algunas cosas incluso de Mi Vecino Totoro, entonces pues la verdad es que está buena la película, no quiero contar mucho de la trama precisamente para que ustedes la vean, porque realmente se van a dar cuenta de que si le dan una oportunidad, es una buena película por sí misma. Simplemente creo que no fue lanzada en el momento adecuado como para que hubiera pasado el suficiente tiempo. Yo creo que nunca va a pasar suficiente tiempo de estas producciones, son muy conocidas, entonces más bien siento que a lo mejor debieron haberle cambiado más a los personajes, cambiar un poco el concepto de la trama, ¿no? Otro que me acuerdo mucho fue Monster High, ¿no? Iba súper bien la primera generación de Monster High, pero cuando hicieron el reboot en el 2015 para crear una nueva generación de Monster High, la segunda generación de Monster High, el concepto de la historia era demasiado igual a Hotel Transilvania. Entonces la gente ya se había enamorado del concepto de Hotel Transilvania, y cuando muestras Monster High, el reboot con un hotel que también es escuela y donde van los monstruos para escaparse, y está Draculaura con su papá Drácula viviendo en el hotel, entonces tú dices, oye, ¿sabes qué? Es que es demasiado igual a Hotel Transilvania. Aunque esto sea una escuela y el otro sea un hotel, es todo muy parecido. Entonces les digo, hay que cuidar mucho esa línea, porque si no se vuelve algo en contra. En cuanto a la animación de If, de Imaginary Friends, creo que está muy buena. Sin ser especialmente así decorosa, creo que es cumplidora. La música creo que está muy bien hecha. La historia creo que es que aquí, fíjense que hablando de la historia, aquí está la ambivalencia, ¿no? La verdad es que está de la mitad para adelante, está muy bien escrita. En general la historia es buena. Y tiene un plot twist al final excelente, pero el problema de la película es que arranca con este concepto demasiado igual a cosas que ya conocemos, ¿no? Entonces lo que les digo, tienen que quitarse este paradigma de encima para poderla disfrutar, y si lo pueden hacer, creo que es una película bastante agradable, bastante rara porque digo, ya como adulto yo la veía, y yo en muchos momentos de la película yo decía, si aquí le cambian la banda sonora, por eso les digo, la banda sonora de la película es muy buena, porque ayuda a ambientar todo excelentemente en este ámbito de lo familiar. Porque en algún punto de la película yo sí dije, si le cambiaran tantito la banda sonora a esta película, la vuelven una película de terror, porque tiene ambientes un tanto sombríos, un tanto lúgubres, un tanto que pueden poner nervioso a un niño. Entonces siento que la banda sonora le ayuda muchísimo, pero muchísimo a la película. Y les digo, y al final tiene un plot twist que tampoco voy a decir de qué se trata, pero que cuando ustedes lo vean les va a recordar también a una película que es como pensado más como para en el ámbito del terror, ¿no? No es una película propiamente de terror, pero sí es una película que diría que sí será como terror psicológico, una película de arte de terror psicológico, y cuando vi el final de esta película de Amigos Imaginarios dije, ay, no manches, es como la película de este director tan conocido, ¿no? Que igual no quiero decir ni el nombre del director porque luego
les puedo spoilerear todo y no es la intención. Entonces, más bien, denle una oportunidad, creo que está buena. Actualmente, pues supongo que al ser de Paramount la pueden ver en Paramount Plus. Yo la neta la vi en Netflix porque pues obviamente Paramount le suelta muchos de sus derechos a otras plataformas. Entonces, pues creo que como para, no sé si sea no sé si, díganme si alguno de ustedes la fue a ver al cine, no sé si sea una experiencia cinematográfica, pero creo que como una película para ver en familia y disfrutarse un domingo en la tarde, un viernes en la tarde, creo que está bien, está cumplidora. Le voy a dar una manita arriba, vale la pena a lo mejor darle un ojito una primera vez, salirse de los estereotipos, de los prejuicios, pero pues sí, entiendo también que mucha gente no quisiera darle una oportunidad a esta película porque es demasiado. Uno diría, le decimos en mi país, le decimos pan con lo mismo, ¿no? A veces de repente ves la película y ya desde que empieza la película más o menos te das una idea del tono que va a tener, de los personajes que van a estar, de los chistes que va a haber, de la historia que va a haber, y sí, pues realmente, ¿para qué les digo mentiras? No es algo tampoco, no es algo inventado así, no es una historia así súper original, ¿no? Es lo que les digo, recuerda también a muchas cosas que ya hayan visto. Entonces, díganme ustedes a qué les recordó esta película, si ya la vieron, díganme si alguno sí la fue a ver al cine, qué le pareció esta película, cuáles fueron sus pensamientos a la hora de verla, si cuando vieron el tráiler sí les recordó otra cosa ya existente, o solo fui yo, o esta correlación que tiene con amigos imaginarios es pura coincidencia, o díganme ustedes qué opinan. Seguimos en contacto y nos vemos en un próximo video.